Saludos, Dios le bendiga. Mi nombre es Francisco Mercedes y hoy vengo con la tercera clase del material que hemos estado preparando para la escuela de adolescente y preadolescente. Recuerden que esto es como una guía, un manual para poder llenar dudas y obviamente algunas situaciones que se le pueda presentar a los niños, a los adolescentes, a los preadolescentes. Hoy venimos con el tema de las deudas y el diezmo. Esta clase, que es la tercera clase del material, tiene como título Tiburcio Cintilla, deudas y diezmo. Recordando, obviamente siempre utilizo estos nombres, siempre me gusta explicarlo, para que se entienda que no es una persona en específica, sino más bien un ejemplo que pudiera suceder en cualquier iglesia de nuestra comunidad. Hola, soy Tiburcio Cintilla. Hoy quisiera su ayuda. Estoy involucrado en muchas deudas. A veces no puedo dormir, no puedo comer. De hecho, tengo temor porque los bancos y los prestamistas de vez en cuando van a mi casa y me presionan. He tenido que mentir y hacer que mi familia mienta por mí, escondiéndome cuando ellos llegan a casa. Esto afecta a mi familia, a mi esposa. Mi esposa no se siente bien con esta situación e incluso me reprocha porque he tomado tantas malas decisiones. Mis hijos no quieren ir a la iglesia y en la iglesia he dejado de diezmar y ofrendar, pues no me alcanza el dinero. Ayúdenme, por favor. Esto obviamente, esta clase está escrita como si fuera una carta redactada pidiendo ayuda. Esta persona, Tiburcio Cintilla, se encuentra lleno de deudas, se encuentra complicado. Cuando una persona está agobiado por las deudas, que las deudas lo están absorbiendo, es difícil, es muy complicado. La gente no duerme, la gente no come bien, la gente siente estrés, se levanta depresivo, de mal humor, a veces tiene malas noches, a menos que sea una persona ya que no tenga vergüenza, que sea una persona sin que no le importe nada. Si es una persona con conciencia, va a tener esto, va a sufrir depresión, angustia, aparte de que tendrá persecución, porque obviamente los bancos los bancos o los prestamistas van a ir detrás de ellos. Es complicado. Cuando una persona cae en deuda, definitivamente es muy complicado. Es un tiempo de crisis complejo. En ese proceso de crisis complejo, obviamente se afecta a la familia. Fíjese que él dice que su esposa no se siente bien con esta situación. ¿Y cómo se puede sentir bien una esposa cuando llega a su casa un prestamista que quizá le habla mal o marcan al teléfono constantemente y ellos tienen que presentar quizás alguna excusa? A veces llegan a esconderse, a veces llegan a participar de ciertos engaños o mentiras por tratar de ayudar obviamente a su marido. Esto afecta a la familia, esto afecta todo. Él pone como tercer elemento que no solo su esposa se siente molesta, mis hijos no quieren ir a la iglesia. ¿Y por qué los hijos de una persona no quieren ir a la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los niños, cuando su papá no está bien, cuando no está obrando conforme a la palabra de Dios, cuando su papá no es un buen ejemplo, los niños tienden a interpretar que todo es un engaño. Si él está engañando los principios de Dios, ¿por qué será que Dios no existe? O tal vez Dios no es real. O sea, se tiende a cuestionar si mi papá está haciendo esto malo, es muy posible que Dios no exista, o yo no quiero saber de Dios porque Dios no ayuda a mi papá, y empieza a tener tantas preguntas y crea un conflicto en el niño, crea un conflicto en los niños. Por eso es muy importante que los padres sepan cómo obran delante de sus hijos, manteniendo siempre el ejemplo cristiano y la vida correcta cristiana.
Bueno, aquí hay varias citas, muchas citas, porque es una clase muy compleja. Vamos a leer primero Mateo 5:37. Mateo 5:37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Por qué este elemento se pone aquí? Porque cuando tú mientes, o cuando tú dices te voy a pagar y no te pagas, ya tú estás incumpliendo. Por eso el apóstol Jesús aquí está llamando la atención a los apóstoles, diciendo que su sí sea sí y su no es no, porque lo que es diferente de esto, del mal procede. O sea, el cristiano tiene que tener una palabra. Por eso el cristiano no puede asumir todos los compromisos, el cristiano no puede asumir todas las oportunidades, el cristiano no puede, aunque las cosas sean buenas y tú entiendas que es una buena inversión, un buen negocio, una buena oportunidad, el cristiano tiene que orar para tomar esa decisión y evaluar bien si va a poder cumplir con los compromisos que se están asumiendo, porque su sí debe de ser sí y su no debe ser no. Proverbio 22:7 dice de la manera siguiente: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Escuchen bien, el rico se enseñorea de los pobres. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tú te haces esclavo del que te presta, tú te haces siervo. En otra versión menciona la palabra esclavo. Tú te haces servidor de esa persona por el simple hecho de tomarle prestado. ¿Y a quién nosotros debemos de servirle? ¿De quién nosotros debemos de ser siervos? ¿De los hombres? ¿De una institución financiera? No, de nuestro Padre, nuestro Señor. Por eso los antiguos cristianos en la época de los 60, 70, 80, esas personas no les gustaba tomar prestado. El cristiano no tomaba prestado. ¿Por qué? Porque ellos entendían que se hacían esclavos al tomar prestado, y por eso la iglesia enseñaba mucho que el cristiano no debía de tomar prestado. ¿Debe el cristiano tomar prestado? No es prudente, pero no es pecado. No es malo, pero tampoco lo vamos a expandir como si fuera un hábito normal. No, el cristiano debe de tomar prestado siempre y cuando tenga planes, tenga futuro, tenga visión, tenga negocios, y si involucra su palabra debe de saber que debe de pagar. Un cristiano no se puede esconder, un cristiano no puede no dar la cara, un cristiano no puede ser irresponsable en este sentido. Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados por Jehová son ordenados los pasos de los hombres, y él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, fíjese lo importante de este salmo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Por eso los cristianos, yo voy mucho a la época de los 60, 70, donde había una clase de cristianos que no se comprometía, pero que no tomaba prestado, pero tampoco prestaba, daba, tenía misericordia, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Eran otros tiempos, definitivamente eran otros tiempos, pero nosotros debemos de crear las buenas costumbres que no se pierdan, las buenas cosas que nos acompañen siempre. Y eso es importante, mantener esas buenas costumbres. Romanos 13:7 y 8 dice de la manera siguiente: paga a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ven por qué le digo? O sea, nuestros antepasados cristianos enseñaban esto porque había mucha palabra de Dios que sustentaba de que lo más prudente, el consejo de Dios era que era más prudente no tomar prestado, que era más consciente no tomar prestado. Y yo obviamente, yo trabajo actualmente en una institución como oficial de negocio, que mi trabajo es prestarle a personas a través de la institución de crédito con la cual yo trabajo. Sin embargo, no es que es malo tomar prestado. La Biblia está llena de cosas parecidas que te enseñan. Lo malo es no pagar, lo malo es ser irresponsable, lo malo es incumplir, lo malo es que un cristiano falte a su palabra. Hebreos, la palabra de Hebreos 13:5 dice: sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenía ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué está esto aquí? Porque nosotros a veces asumimos compromisos más allá de lo que podemos cumplir por la avaricia. Y no es malo, todos queremos casa, todos queremos carro, todos queremos buenos carros, buenas casas, buenos trastes, buenas cosas. Todos queremos eso. Pero tenemos que hacer plan, tenemos que organizar nuestras finanzas, tenemos que caminar poco a poco. Tú tienes que estar contento con lo que tú tienes. Las personas muchas veces no están contentas con lo que tienen, y esto afecta el matrimonio. Y vámonos aquí para no desvincularnos del tema de Tiburcio Chinchilla. Tiburcio Chinchilla, como todo hombre, salió posiblemente a buscar oportunidad, hizo grandes negocios, intentó, falló, volvió e intentó, falló, volvió y cometió errores y falló, volvió y tomó prestado y falló. Pero tú no puedes, si iniciaste una idea y quedó mal, tú no puedes iniciar una segunda idea sin antes sentarte y evaluar, decir, ¿por qué yo fallé en esta idea? Yo no puedo iniciar un segundo negocio sin entender las causas que me llevaron a perder el primer negocio. Yo debo de comprenderlo todo antes de yo asumir el segundo negocio y hacer un plan para no volver a fracasar. Pero muchas veces los emprendedores se llenan de ideas y de deseo de crecer y de motivación de que yo lo puedo hacer, de que si aquel lo hizo, ¿por qué no yo no lo puedo hacer? Y muchas veces asumimos compromisos, buscamos dinero prestado, vamos a los bancos, luego a los prestamistas, luego a los usureros, luego a personas sin escrúpulos, y nos metemos en tantas cosas que dejamos de orar, dejamos de dormir, dejamos de ser feliz, perdemos nuestra vida y nos hacemos esclavos del que nos presta. Aquí está Malaquías. Fíjese que en el ejemplo habla del diezmo. Y este es un tema muy complicado. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Fíjense, esto no es un mandato, esto es una oportunidad que Dios le da al creyente. Dice: traedme el diezmo. ¿Cuál diezmo? Traedme la 10ª parte de lo que yo te prosperé, de lo que yo te di. Yo no quiero que tú me des el 100%, yo quiero que tú me des el 10%. Y tendríamos que hablar de buena administración del 90% restante. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso. Pero sí es importante que las personas sepan que de Dios no es solo el 10%. Dios te pide el 10%, pero de Dios es el 100%. Él te prosperó, Él te bendijo, Él fue el que puso fruto a tu trabajo. Y por tal razón, Él te dice: dame el 10 de lo que yo te di. Y pruébame en esto, para que haya alimento en mi casa.
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entender esto. Yo sé que se habla muchas cosas del diezmo, pero para mí, lo pongo en este contexto, para mí es la oportunidad de que un cristiano pruebe al Señor, pruebe si Dios es real. Si Dios es real, pruébalo con tu finanza, aparta el 10%. Muchos van a cuestionar el tema de a quién se lo doy, porque la iglesia, porque esto, ¿no? Usted lo que da, lo da para el Señor. Y allá, obviamente, el que administra en la casa de Dios, que lo haga con delicadeza, porque al final es de Dios. Es mi razonamiento en este sentido. Entonces, ¿qué dice la Biblia de las deudas? Que no hacemos esclavos, no hacemos siervos del que nos presta. ¿Puede un cristiano esconderse de su acreedor? No, porque su sí debe de ser sí, su no debe ser no. Y yo debo de tener la suficiente verticalidad moral y dar la cara, poder decir, aquí estoy yo, quizás he hecho un mal negocio, no tomé la decisión lo más correcta posible, no hice todo lo que tenía que hacer y he fracasado, pero así como dice el Señor, yo voy a cumplir y voy a honrar el compromiso porque yo di mi palabra, sea sí, sí, sea no, no. Muchos hermanos se involucran en las malas decisiones. Utilizamos un plural porque las malas decisiones se alinean en cadena, Inician con una y por no reconocer que cometimos un error, volvemos y caemos en otra y otra mala decisión. El cristiano siempre debe de dar la cara en cualquier situación. Esconderse es un mal testimonio de cristiano. La solución para un problema cualquiera que sea es Dios. Poco a poco Él nos dará la salida para cualquier situación. Santiago 5:12 que dice aquí, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces, orar antes de tomar una decisión, no después. Orar antes de tomar una decisión, no cuando tenga la crisis. Cuando tenga la crisis vas a orar, pero debiste de orar antes. Orar antes de tomar una decisión, evaluar, analizar y escuchar el consejo. Y escuchar consejos son elementos importantes antes de tomar, ante la toma de decisiones. No tome una decisión apresurada. Hacerlo tiene probabilidades muy altas de que escojas una mala decisión. El dinero se paga con dinero, pero tu vida espiritual puede morir en un engaño, en una mala decisión. Puede caer en un cuadro de depresión y afectar a toda tu familia. Existen 3 estrategias de pagar tus deudas y eso es otra clase. Pero para introducción existen 3 estrategias de pagar tus deudas. La primera es conciliar, la segunda es la estrategia de avalancha y la tercera es la estrategia de bola de nieve, y eso quizás en otras clases se lo vamos a explicar. Les sugerimos buscar un material financiero para aprender más sobre este tema. Estoy muy agradecido, dice aquí el personaje, estoy muy agradecido por su aporte y recomendaciones. Entre las 3 opciones que me dieron, realicé una conciliación bancaria y pude reunir todas mis deudas en una sola. Pero quiero saber la opinión de ustedes porque mis ingresos no son muchos. Tengo un negocio donde vendo útiles escolares, entre otros productos. Puedo pagar la cuota de mi préstamo, pero es difícil para mí poder diezmar. ¿Qué puedo hacer? El personaje nos vuelve y entonces nos plantea otro escenario. Dice que él concilió todas sus deudas y está feliz porque pudo resolver todas sus deudas en una sola. Pero ahora él dice que él puede pagar la cuota, pero es difícil para él
poder diezmar. Y nos pone en una encrucijada, nos pone entre la espada y la pared. ¿Es importante diezmar? Sí. ¿Saber lo que es mayordomía? ¿Sabe lo que es mayordomía? Mayordomía es la administración de las cosas de Dios, de lo que Dios pone en tus manos. Que es todo. Todo lo que te llega a tu mano es por Dios. Dios es el que te suple, Dios es el que te da. Nada de lo que está fuera de Él. Nada de lo que te llega por casualidad. Todo lo que del bien de Él procede. ¿Sabes planificar tus gastos? Esto es muy importante. Fíjense, esta clase le va moldeando a las personas en relación a sus finanzas, pero al mismo tiempo le va moldeando en relación a lo espiritual. ¿Y por qué? Porque te va atando. Es una de las ataduras de Satanás para engañar al enemigo, engañar a los creyentes. Vamos a buscar Mateo 23:23, que lo tengo aquí. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ustedes ven la respuesta ahí. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Si tú te encuentras en una situación como esta, donde tu cuota de préstamo es alta y sientes que el dinero no te da, tú debes de organizar un poquito más tu finanza, ver dónde se están yendo gastos hormigas. Por eso el texto habla de que es una planificación y mayordomía, porque tú tienes que empezar a buscar dónde se te está yendo el dinero para recortar y poder cumplir. Porque recuérdense, por eso Jesús le hablaba a los fariseos, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué la justicia, la misericordia y la fe? Es justo que tú cumplas con todo y te olvides de Dios. No es Dios el que suple. ¿Este es misericordioso o este hombre de fe? Pensarlo. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? ¿Es más importante cumplir con los hombres y olvidarte de Dios? Lo que pasa es que a veces tenemos criterios y decimos, no, es que ese dinero que yo doy es para la iglesia. No, tú lo estás dando para el Señor. Por eso dice la observación, el administrador de la casa de Dios tiene que darle cuenta al Señor. Yo lo di para Dios. Si Él lo utilizó y lo utilizó mal o no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, a Él caiga con su responsabilidad. Pero yo cumplí con el Señor y el Señor tendrá compromiso conmigo, como dice Malaquías. Segundo de Corintios 9, versículos 6 y 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y paso a explicar esto. Si tú sembraste 3 matas de plátano, tú vas a recibir conforme al desarrollo de esas 3 matas de plátano. Tú no puedes querer que esas 3 matas de plátano te den el mismo resultado que otro que al frente de ti sembró 50 matas de plátano. Porque es injusto. No es de justicia. No es lo correcto. Tú siembras y segarás según tu cosecha. Y esto no habla solo de darle dinero a la iglesia, porque a veces creemos que solo es darle dinero a la iglesia. Yo ahorita hablé sobre esto, pero muchas veces también nosotros no sabemos, nos damos cuenta de un hermano que tiene una necesidad y le decimos, voy a orar por ti. Pero si él tiene una necesidad puntual económica y tú tienes la posibilidad de sacar una ofrendita, aunque sea pequeña, y darla,
para aportar a la ayuda, no significa que no ore, pero también acciona, porque la fe sin obra es muerta. Entonces, siembra en la gente para que coseche en la gente. ¿Qué pasará con aquel hermano cuando se entere que tú estás pasando situación? También tratará de honrarte. O cuando el hermano también, quizás tú no estés pasando por situación, pero mañana el hermano se recupera. Y no solo se recupera, Dios lo bendice, porque quizás pasó un tiempo difícil, pero ahora está en mejores condiciones que tú. ¿Qué va a pasar? El hermano nunca va a olvidar esa pequeña ofrenda que tú le diste en el momento que él la necesitó. Y si se olvida, pues Dios, que lo ve todo, te pagará, hermano. Vamos a leer Mateo 26:24. Fíjense que esta clase habla mucho de citas, muchas citas, porque el tema de la economía, la finanza, el diezmo son amplios. Y no quiero hablar de mí, sino quiero hablar la palabra que está, el consejo del Señor. Dice 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo entiendo que todos queremos tener dinero, mucho dinero, pero para tener mucho dinero tenemos que administrar bien lo poco que Él nos da y ser buenos administradores. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Te recuerdas de aquella parábola? Ven, mi siervo, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Me fuiste infiel en lo poco, pues obviamente apartaos de mí, hacedor de maldad. Nótese, esa parábola no está hablando solo de dones espirituales, está hablando de conceptos económicos. El Señor le dio un talento a uno, 3 talentos a otro y 5 talentos a otro. Los talentos eran especies de día laboral, día de salario, dinero. Entonces, si servimos y somos buenos administradores, pero sin vanidad, sin avaricia, y hacemos las cosas con sabiduría y prudencia, para eso Dios nos dio una mente. Estamos sirviendo a Dios en todo lo que hacemos con sabiduría y prudencia. Más cuando nos llenamos de avaricia, de angurria, de querer tener, de egoísmo, de deseo por tener, deseo de alcanzar, cometeremos errores y estaremos sirviendo a dos señores, a Dios y a la riqueza. Vamos a Ageo, con esta cita terminamos. Mía es la plata, Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El dinero de un creyente no es de su propiedad, aunque éste trabajara para obtenerlo. El creyente debe administrar el dinero con la delicadeza de un buen administrador, porque Dios dice, mía es el oro y mío es la plata. Nosotros, como buenos administradores, debemos de estar conscientes que no solo somos responsables de entregar un 10% a la iglesia, también somos responsables de administrar el 90% del dinero restante. No mal utilizándolo en cosas vanas o atesorándolo como si Él fuera nuestro Dios. Saber que un cristiano debe de tener una excelente planificación financiera. Nosotros como creyentes no podemos permitir que en el nombre de Jesús sea blasfemado por nuestro mal comportamiento. Ustedes han escuchado en sus comunidades personas que dicen, y eso, que dice que cristiano, y eso, que él va a la iglesia, y eso, que él es un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces ese cristiano no anda conforme a la voluntad de Dios, porque toma prestado y no paga, da su palabra y no cumple. Como creyentes nosotros planificamos, analizamos, organizamos y realizamos la mejor gestión para poder cumplir con los acuerdos en los que nos hemos comprometido. Somos honestos, responsables y siempre cumplimos con los compromisos adquiridos. Estas son la declaración de un verdadero cristiano. El diezmo para nuestra iglesia es un acto de probar a Dios, como dice Malaquías 3:10. Él nos promete bendecirnos,
pero también hace juicio contra quien no diezma y ofrenda. Ageo capítulo 1 y capítulo 2. Sabiendo que el diezmo y la ofrenda están establecidos por Dios para suplir las necesidades de la casa de Dios. Aquí concluimos. Y esta clase es creo que una de las más largas. Conclusión. Esta clase presenta elementos importantes para el creyente. Entender la responsabilidad de las finanzas en el hogar, sabiendo que las malas decisiones afectan en el entorno familiar por diversas razones. Formar el carácter cristiano que, aunque estemos viviendo un proceso de finanzas, debemos mantener nuestro testimonio, nuestra palabra y siempre enfrentar el problema para ejemplo de nuestra familia y también de nuestros cercanos. Sabemos que todos estamos expuestos a vivir un tiempo difícil por situaciones que se presentan, porque cosas malas les pasan a la gente buena, porque un negocio no salió como esperamos o por cualquier otra situación, pero estar consciente que tomamos la mejor decisión porque la dialogaste con Dios, tu familia y algunas personas expertos en el tema. También en esta clase hablamos del diezmo, que tiene una promesa de abrirnos los cielos. Dios dijo que el que diezma recibirá bendiciones sobreabundantes. Muchas personas cristianas o no cristianas son testigos de la bendición cuando diezman. Esperamos que esta clase sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Francisco Mercedes. Espero que te bendiga esta clase, definitivamente. Para mí es un honor. Bendiciones mil.